Ahí está. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en Ginebra, en un hotel de Ginebra. Vamos a hacer una entrevista a Shell Bonnet, que viene para intervenir mañana en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Hay eventos paralelos que la sociedad civil organiza sobre diferentes temas vinculados a los debates del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, para situar un poco el evento de mañana, Shell, te quería preguntar, tú eres compañera de una de las víctimas de lo que está ocurriendo en Cataluña. Eres española, catalana, y has participado en la movilización popular que se ha desencadenado en Cataluña en los últimos meses, y tu compañero Jordi Cuixart es uno de los 9 presos en detención preventiva ahora en las cárceles catalanas. ¿Qué es lo que querés decir como compañera o esposa de una víctima con la cual tienes un hijo, me has dicho? Mira, no me gusta, aunque nosotros estamos sufriendo una gran represión y realmente es una gran injusticia, y esta cárcel preventiva antes de un juicio es totalmente contra toda jurisprudencia y orden jurídico anterior en el Estado español, no nos queremos sentir, al menos mi compañero y yo, como víctimas, porque digamos que no hemos hecho nada malo, y justamente esta cárcel está pensada para neutralizar y para invisibilizar la voz de mi compañero. Digamos que de las 9 personas que están en prisión preventiva en Cataluña ahora mismo, 6 formaban parte del antiguo gobierno legítimo, eran los ministros y el vicepresidente. Luego está la presidenta del Parlamento, que ella simplemente permitió un debate, y después están los 2 líderes de la sociedad civil, entre los cuales, como presidente de una entidad cultural, Òmnium, mi compañero. Sí. Y entonces lo que queremos venir a denunciar es este intento que, como tú, Juan, comentabas en la introducción de las movilizaciones en Cataluña, hay un intento de criminalizar estas movilizaciones. Por ejemplo, la manifestación del 20 de septiembre, lo que hacía la ciudadanía en Cataluña era manifestar, estar en contra de esos registros que pretendían impedir un acto de participación ciudadana como era ese referéndum. Y entonces aquí se está intentando criminalizar, como dice Amnistía Internacional, el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación. Exactamente. Bueno, y ustedes defienden el derecho a la autodeterminación, que es otro de los derechos que están consagrados en los principios de Naciones Unidas. Lo que hay que saber es que Naciones Unidas no tiene línea política, lo único que tiene Naciones Unidas es derechos humanos. O sea, después Naciones Unidas arregla conflictos internacionales, pero doctrina en la ONU lo único que es derechos humanos. Es una construcción de 70 años en la cual los derechos se van proclamando, y hay un parlamento de la ONU, que es la Asamblea General, que los va finalmente adoptando después de largos debates, etcétera, etcétera. Y uno de los derechos es el derecho a la autodeterminación. ¿Cómo te sitúas vos con respecto a ese derecho de la autodeterminación? Mire, me sitúo en un eslabón anterior, porque lo que nos está pasando hoy en día en Cataluña es que incluso lo que se quiere reprimir es el derecho a defender el derecho a la autodeterminación. Parece que ese derecho sea absolutamente un tabú y sea como imposible poderlo poner en el panorama. Entonces es un problema de libertad de expresión, digamos. Ustedes no se pueden expresar para defender ese derecho, digamos. Están de alguna manera... Digamos que es como una especie de tope que existe en la sociedad pretendidamente democrática española, en la que hay ciertos temas que, si no hay violencia, si no hay terrorismo, si se hace todo con una vocación de diálogo y de democracia, porque hay ciertos temas que no se pueden abordar. Y lo que pasa en el caso de los líderes de la sociedad civil es que ellos daban un soporte público, daban un apoyo público a que se hiciera posible ese referéndum. Y lo que le da miedo, la represión jurídica que hay policial, es a que realmente el pueblo tenga estas ansias de que lo pide de esta manera tan fuerte, que al final es que acaba cayendo por una legitimidad. Eso es como, por ejemplo, cuando las mujeres pedían el voto, cuando, por ejemplo, los negros querían dejar la esclavitud. Estamos en una evolución de derechos, y es cierto
que el derecho a la autodeterminación está recogido en cartas internacionales que luego cuando los países las ratifican pasa a ser derecho interno. Pero nosotros lo que queremos es poder parecernos pues a Escocia, que ve países que sin ningún problema se puede plantear un referéndum y se pueden solucionar las cosas en las urnas y no en los tribunales. O sea que esos referéndums pueden ser guías para ser referentes en un debate pacífico que busque una solución negociada en Cataluña. Sí, es que de hecho es la solución más democrática, ¿no? El poder celebrar estos referéndums. Claro. Y por qué en otros países es posible y en España es un tabú. De hecho, el organizar un referéndum, el gobierno de Aznar lo puso en el Código Penal, pero luego gobiernos socialistas posteriores, creo que fue en 2005, se sacó del Código Penal. Es decir, organizar un referéndum no es un crimen, pero sobre todo lo que yo quiero denunciar aquí públicamente es que lo que no puedes nunca es hacer uso de la violencia para parar un acto de participación ciudadana de la manera como se hizo el 1 de octubre en Cataluña. Y además es muy grave ejercer esa violencia contra el pueblo cuando hace un acto de participación ciudadana sin armas ni nada, pero es que peor también el silencio de diferentes organizaciones de no denunciarlo, diferentes gobiernos. Y hay una pregunta que cae de por sí, digamos, que es, hay un cambio de gobierno en España. No es el gobierno que aplicó el control con la 155, sino es un gobierno nuevo, el que ha venido, y la prensa se hace eco de expectativas con respecto a ese gobierno. Ustedes tenían un estatuto y ese estatuto fue erosionado por decisiones en el ámbito judicial y ustedes perdieron derechos adquiridos. ¿Hay alguna posibilidad de que este nuevo gobierno busque algún mecanismo para devolver por lo menos esos derechos que han sido de algún modo robados? ¿Eso significa una posibilidad para ustedes o trabajan en otra dirección, digamos? Porque, hay un gobierno en España y ustedes deben reforzar ciertos puntos o no de vuestras reivindicaciones. ¿Cómo ves este fenómeno del nuevo gobierno que hay en España? Mira, yo prefiero no hacer declaraciones políticas de corto recorrido, digamos, de cosas que pueden pasar en las próximas semanas, meses o en las próximas elecciones, y hacer una mirada más a largo plazo. Lo que sí que tengo claro es que dejando las cosas en manos de la justicia, si lo que quieres es solucionar un problema, si las ansias de decidir su propio futuro en Cataluña son de parte de ciudadanos que son contados, al menos en ese referéndum, que son más de 2 millones de personas que tienen estas ganas de decidir legítimamente su futuro, lo que te puedo decir es que de manera judicial ese problema no se arregla. Okay. Con lo cual, el gobierno siempre va a tener ese problema si no lo soluciona de otra manera. Okay. También es cierto que el diálogo fue imposible en gobiernos anteriores, en el gobierno del señor Rajoy, y que ahora al menos hay una comisión bilateral de gobierno catalán y español que se van encontrando, pero quiero ser prudente porque, claro, también llevan bastantes semanas de gobierno y en cambio los presos políticos siguen en las cárceles catalanas, siguen sin estar en libertad, con lo cual la Fiscalía, que depende de la Fiscal General del Estado, podría no pedir estas medidas cautelares y de momento no han hecho el gesto. Todo es un poco complejo. O sea, la libertad provisional sería una posibilidad. Bien, sí. Vos no has venido sola a esto y acá hay compañeros tuyos que te van a acompañar mañana la denuncia, entonces yo quisiera hacerle algunas preguntas. No sé si ustedes quieren venir. Tenemos con nosotros al equipo. ¿Tú lo vas a presentar a ellos? Mira, Miquel Casares es la persona que me ha asesorado al 100% del contenido de la charla de mañana. Ponte al lado de ella, que se vea muy bien. Y Gerard Segú, que viene de UNESCO Cataluña, porque hay que decir que UNESCO tiene una representación en Cataluña y que estos side events que se hacen, digamos que ellos son las personas que nos han invitado a hacer posible que exista este espacio y han creado un poco la posibilidad de la charla. Bueno, Gerard, entonces, ¿cómo enfocas el evento de mañana? Miquel, perdón. Eso va a ocurrir dentro del Palacio de las Naciones, al margen de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, pero se busca influenciar de alguna manera en esos debates e introducir temáticas
dentro de las discusiones. ¿Cuáles son los ejes de lo que ustedes van a plantear mañana? Mire, nosotros lo que queremos dejar muy claro es que en Cataluña y por extensión en el resto del Estado español se están produciendo una serie de regresiones en derechos básicos como la libertad de expresión o la libertad de opinión, incluso la libertad, el derecho a manifestarse, que Naciones Unidas debe tomar en cuenta y en consideración y que por tanto como cualquier otro país desde Cataluña entendemos que esas personas, esos responsables de Naciones Unidas, los relatores, los investigadores de Naciones Unidas, deben poder llegar al Estado español y visitar y entrevistarse con todas aquellas personas o grupos que tengan una relación directa con el conflicto, con los conflictos que se están produciendo de carácter político en el Estado español. Bueno, eso son trámites que tienen que hacer ustedes o personas vinculadas a ustedes. Los relatores existen, son más de 40, son los instrumentos que tiene el Consejo, porque el Consejo son 47 estados que se van rotando. Los relatores es el aparato de expertos que ellos nombran para representarlos y seguir determinadas temáticas o seguir determinados países que tienen problemas muy graves como Corea del Norte y otros. Entonces, el mecanismo de ustedes tiene que lograr de que estos relatores pidan ir a entrar a España. El problema que hay con todos los países es la entrada de los relatores, es la entrada de la mirada externa. ¿De qué mirada externa? De la mirada externa de la ONU sobre la base de los principios que Pero tú como decías. dice Miquel, con posibles interlocutores o incluso entrando en las cárceles donde están estos presos. Ah, no, claro, el grupo de la detención Esa arbitraria, invitación la el grupo de la hacemos. detención arbitraria, porque el grupo de la detención arbitraria son 5 expertos. En vez de un experto, como el problema es muy grande, es uno por región geográfica del mundo. Y esos 5 tienen el mismo mecanismo acá, o sea, todos los organismos tienen acá una especie de secretariado, todos estos organismos, que son funcionarios de ONU pagados y que les dan, les organizan el trabajo a los expertos. Porque los expertos no son asalariados de la ONU, solamente vienen aquí o van a las visitas pagados por los viáticos de la ONU, pero ellos no están a sueldo. Entonces, lo que hay acá es un secretariado y hay que influenciar para ese secretariado para que contacte a los expertos y decir, bueno, a ver, en tu plan de visitas a los países, ¿por qué no pides entrar a España? Entonces ahí negociás con España la visita a Cataluña, por ejemplo. El relator contra la tortura a principios de siglo tuvo serios problemas para entrar a España. 2001, 2002. España no quería, después cuando él hizo un informe, España estuvo muy en desacuerdo, pero bueno, ellos son autónomos e independientes, no responden al país de donde son ni nada, y es imposible anular un informe del relator. El relator después de las visitas informa al Consejo, y en el Consejo hay un debate sobre ese informe. Bueno, esto para la gente que no sabe, los funcionarios venimos que no para ir conocen. aprendiendo. Entonces, ¿tú trabajas con la UNESCO? El Centro UNESCO de Cataluña el Centro UNESCO. es una organización que desde ya hace muchos años tiene una relación oficial con la UNESCO, un reconocimiento como un eje que trabaja conjuntamente con la UNESCO para difundir proyectos propios de la UNESCO en Cataluña y para también que Cataluña tenga capacidad de aportar a los debates que se generan. Hay proyectos de la UNESCO en Cataluña. Bueno, los proyectos y los posicionamientos y las propuestas de la UNESCO, nosotros intentamos que en Cataluña tengan pues una entrada y se desarrollen y al mismo tiempo, en el sentido contrario, aportar desde Cataluña los debates que se generan en la Bueno, UNESCO. entonces tú trabajas en el plano cultural. Sí, lo que pasa es que el Centro UNESCO de Cataluña desde el año 2002 amplió su ámbito de acción no solo a la UNESCO, sino al sistema de Naciones Unidas. Tenemos estatus consultivo especial con el ECOSOC, lo cual nos permite, por ejemplo, participar en el Consejo de Derechos Humanos, así como en otros eventos donde Naciones Unidas abre a la sociedad civil la capacidad de hacer aportaciones. Bueno, y en ese mañana sentido, mañana organizamos un evento paralelo al Consejo, a la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos, en el cual lo que pretendemos es poner encima de la mesa, compartir con las delegaciones permanentes y con la sociedad civil que está participando en el entorno del Consejo de Naciones Unidas, pues una situación que se encuentra en estos momentos en el Estado español. Nosotros la asociamos
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a la Agenda 2030, que una de las cosas que dice es que para que haya un desarrollo sostenible en el mundo tiene que haber unas instituciones que sean sólidas y que garanticen el buen funcionamiento en general de todo, pero especialmente de los derechos humanos. Y ahí es Y donde... no hay instituciones sólidas en este momento en Cataluña por la situación política que se vive. Bueno, nosotros ponemos encima de la mesa distintos retos a los cuales creemos que las instituciones, en el cual creemos que las instituciones, en este caso el Estado español, que es nuestra realidad más cercana, pues tiene cosas a plantearse. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de las cosas buenas que tienen es que dicen que todos los estados del mundo tienen los mismos retos. Evidentemente se evidencian de una forma distinta en un país de África, en un país europeo, en un país latinoamericano. Pero las instituciones sólidas no son una cosa que se dé por superada en algunos estados y en otros no, sino todos tienen que avanzar. Y nosotros creemos que es un buen ejemplo que un estado que teóricamente está en una situación de instituciones estandarizadas y consolidadas, pongamos también de relieve que tiene problemas débiles y problemas que tienen que resolver para poder llegar a los estándares que están planteando Naciones Unidas. Por lo tanto, mañana no sé tenemos ejemplos de... Si quieren agregar algo más. Sí, no, Juan, básicamente es esto, que parece que a veces haya una conquista de los derechos fundamentales, pero no. Con el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales siempre tienes que estar al acecho. A lo mejor nos pensamos que las mujeres hicieron su liberación, accedieron al mundo del trabajo o otras cosas. No, siempre estamos reivindicando, nunca podemos relajarnos. Y aquí nos gustaría que fuera diferente, pero incluso en países aparentemente que han conseguido unos estándares democráticos, nosotros en el caso de España arrastramos quizá algunas grietas que cuando hubo la transición española, pues nosotros pensamos que quizá las cosas no hicieron una evolución correcta, ¿no? Y por eso todo las cosas vienen de lejos. Y yo le digo una cosa, es la segunda vez que vengo a las sesiones y espero que si tengo que volver sea para una situación un poco diferente, porque el día 16 de octubre va a hacer un año que mi compañero está en esta prisión preventiva con un hijo que va a hacer 1 año y medio, con lo cual mi máximo deseo es que esta prisión se acabe cuanto antes, la de todos los presos políticos, y que los exiliados puedan volver. No, solo añadir muy en la línea. La democracia, tal como la entendemos todos, especialmente en Naciones Unidas, no es un concepto vacío, sino que se va nutriendo, pues esto, de derechos, y de derechos básicos, de derecho a la manifestación, a la opinión, a la expresión. Con Jordi Cuixart, estos derechos han sido vulnerados completamente, y además también han sido vulnerados a nivel casi procedimental. El juicio que va a tener Jordi Cuixart con todos los otros ni va a tener un juez natural determinado por él, sino que va a tener que ser juzgado en Madrid por un tribunal, el Tribunal Supremo, que ha investigado el caso y que ahora va a ser el mismo que ahora sentencie y condene, y por tanto sin un derecho a un recurso efectivo. Todo esto que afecta al colectivo de personas que fueron abusadas, pero también a las personas que hoy en día están en prisión, es lo que queremos venir aquí a denunciar para evitar esto, para también como una medida de prevención de conflictos. O sea, hemos visto, Naciones Unidas se encarga de muchos, de la situación de países de América del Sur, de Asia, etc. Lo que queremos señalar es que en el corazón de Europa, en la península ibérica, hay serios riesgos de regresión de derechos básicos. Y esto lo hemos visto especialmente los dos países. Sí, no, la doble instancia de apelación en democracia de cualquier sanción penal es un principio, digamos. O sea, vos te condenan, tenés una posibilidad de apelación, tiene que haber una segunda antes de poder traer el caso a la ONU. Si vos agotás la instancia o al Tribunal Europeo, ahí tenés que optar si vas a Europa o venís acá o vas a, bueno, en el caso de América Latina pueden ir a la Corte Interamericana. Pero la doble instancia de apelación es un principio democrático inviolable. Y usted, señor Gasparini, al inicio de nuestra charla hablaba mucho del derecho a la autodeterminación, pero nosotros lo que queremos que quede claro es que una persona puede estar a favor
de votar no a una independencia en Cataluña, pero en cambio denunciar la vulneración de estos derechos humanos. Es decir, son dos cosas que van diferentes y tú no tienes por qué compartir nuestro quizá deseo a que Cataluña sea un país independiente, pero en cambio sí hacer una firme denuncia de la vulneración de estos derechos, como le comentaba él, desde el principio hasta el fin, de la detención hasta el juicio. ¿Y van a ir todos con el emblema amarillo mañana? Yo creo que me pondré toda amarilla. Bueno, les agradecemos mucho habernos seguido. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Nos consumieron mucha energía, pero